Hola a todos, mi nombre es Camila Quagliati, soy docente de la cátedra y hoy estamos en otro módulo de las clases virtuales de la Cátedra de Anatomía Normal. El tema que vamos a ver hoy es el páncreas. Antes de arrancar, les presento acá nuestras vías de contacto, el campus virtual de la facultad y nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter. Ahora sí, arranquemos con nuestro tema. ¿Qué es lo que tenemos que saber del páncreas? Bueno, primero vamos a hablar de las generalidades de este órgano, dónde se ubica, su configuración externa e interna, sus relaciones con las demás estructuras de la cavidad abdominal, lo que conocemos como simbiosis duodeno-páncreas, y para terminar vamos a hablar de su irrigación, su inervación y su drenaje linfático. Generalidades. Bueno, primero hay que definir qué es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, es decir, que presenta secreción exócrina y endócrina. Su secreción endocrina consiste en liberar al torrente sanguíneo hormonas como la insulina, el glucagón y el polipéptido pancreático, mientras que su función exócrina consiste en la secreción de jugo pancreático al tubo digestivo para la digestión de los alimentos. Ahora sí, ubicación. El páncreas, como vemos en esta imagen de un corte transversal y una vista superior, es un órgano localizado en la profundidad de la cavidad abdominal, adosado a la pared posterior. Presenta una ubicación prevertebral, como vemos en la imagen, por delante de los grandes vasos que están marcados en azul a la vena cava inferior y en rojo a la aorta abdominal. Más precisamente se encuentra a la altura de L1-L2 y se encuentra ubicado por detrás del estómago, como tenemos representado acá. Configuración externa e interna. Vamos a arrancar con la configuración externa. Como dijimos previamente y como podemos apreciar en estas imágenes, el páncreas es una glándula de color blanco nacarado, lobulado y friable. Presenta una forma alargada, aplastada en sentido antero-posterior. De derecha a izquierda, como vemos en la imagen que tenemos a nuestra izquierda, abraza hacia atrás a la columna, a la vena cava inferior y a la aorta, y luego hacia adelante presenta una concavidad anterior que se adapta al estómago. Por ello mismo, para poder visualizar al páncreas en toda su extensión, es necesario elevar o extraer el estómago, como podemos apreciar en la imagen de la derecha. Al páncreas lo podemos subdividir en 4 partes, que de izquierda a derecha son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Mide en total aproximadamente 18 centímetros de longitud y unos 2 centímetros de grosor. Presenta una altura de 4 centímetros a nivel de la cabeza y de 2 centímetros a nivel de la cola. En cuanto a la configuración interna, a grandes rasgos, lo que podemos destacar es que el parénquima pancreático está constituido por unidades funcionales que son los islotes de Langerhans y los acinos. Los islotes de Langerhans son los encargados de la función endocrina, es decir, de la secreción hormonal. Los acinos cumplen la función exócrina, secretando y volcando el jugo pancreático por medio de un sistema complejo de conductillos que terminan convergiendo en los conductos pancreáticos principales, como veremos en la siguiente diapositiva. Los conductos excretores pancreáticos son el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung y el conducto pancreático accesorio o de Santorini. El conducto de Wirsung es el principal, mide unos 15 centímetros y, como vemos en la imagen de la izquierda, inicia en la cola y sigue el eje mayor del cuerpo. Recibe en su recorrido conductillos pequeños que desembocan de forma perpendicular. Mide unos 3 a 4 milímetros de diámetro y presenta un recorrido con pequeñas sinuosidades hasta alcanzar el cuello del páncreas, donde se angula hacia abajo. Como se ve también en la imagen, tenemos por encima al conducto de Santorini o accesorio. Es más pequeño y nace desde el codo que forma el Wirsung. En la imagen de la derecha podemos apreciar mejor sus desembocaduras. Por un lado tenemos al conducto de Wirsung que se une al colédoco, que está marcado de color verde, y ambos se abren en la carúncula mayor o papila duodenal mayor, la cual se encuentra ubicada en la cara interna de la segunda porción del duodeno. El conducto de Santorini lo vemos naciendo del codo del conducto de Wirsung y termina desembocando en la carúncula menor o papila duodenal menor, que se encuentra a 2 o 3 centímetros por encima de la mayor. Esta es una imagen cadavérica de nuestro Museo de Ciencias Morfológicas.
podemos apreciar en la parte superior de la foto a uno de los separadores, que lo que está haciendo es elevar el estómago para poder visualizar el páncreas. Vemos hacia la izquierda del estómago, marcada con una flecha, a la arteria gastroduodenal, arteria importante que vamos a nombrar más adelante cuando hablemos de irrigación del páncreas. Más hacia la izquierda en la foto, en el hipocondrio derecho, se observa en color verde la vesícula biliar. Y en el centro de la foto tenemos al páncreas. Se puede apreciar su color blanco nacarado y su aspecto lobulado. Lo que hicimos con el páncreas fue disecar su cuello para poder mostrar el conducto de Wirsung, que es esa estructura que se encuentra por encima de la tijera. Esta imagen que vemos acá es una CPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es una intervención mixta, es decir, endoscópica y radiológica para diagnóstico y tratamiento. Consiste en la introducción por la boca de un endoscopio o sonda flexible hasta la segunda porción del duodeno, para la inyección a través de la papila de contraste radiológico para evaluar la indemnidad de los conductos como se ven acá en la imagen. Tenemos marcados el conducto de Wirsung y el colédoco. Relaciones. Antes de hablar de las relaciones de cada una de las partes del páncreas, cabe destacar que, como se ve en la imagen, es uno de los órganos más fijos de la cavidad peritoneal. Esto se debe a su íntima relación con el duodeno, a sus redes vasculares y al peritoneo. A grandes rasgos, el peritoneo es esa membrana serosa que se ve en la imagen que recubre la cavidad abdominal y que se va replegando dentro de la misma constituyendo diferentes estructuras, como son los epiplones, los ligamentos, los mesos y las fascias de coalescencia. No quiero profundizar demasiado en peritoneo porque es un tema extenso, por lo que les recomiendo que vean el video específico de peritoneo hecho por la cátedra, que también está subido a YouTube. Es necesario reconocer todas estas estructuras y entenderlas porque las vamos a ir nombrando a medida que hablemos del páncreas y sus relaciones. Para poder entender las relaciones del páncreas es necesario hacer un breve repaso de la embriología. Como vemos en la primera imagen de la izquierda, el páncreas se origina embriológicamente de dos esbozos pancreáticos, una yema ventral y una dorsal, que surgen a partir del endodermo del duodeno. Quiero aclarar que estas imágenes esquemáticas vendrían a ser cortes transversales desde una vista inferior, por eso se ven a la aorta a la derecha y a la vena cava inferior a la izquierda. Al rotar el duodeno, como vemos en la imagen del medio, el páncreas ventral se desplaza hacia la zona dorsal y pasa a situarse por debajo y por detrás del páncreas dorsal. Ambos se van a terminar fusionando. La yema ventral dará origen a la cabeza y al proceso unciforme del páncreas, y la yema dorsal al resto del órgano. En la tercera imagen, la que tenemos a la derecha, vemos cómo al rotar la cabeza del páncreas se fija al peritoneo parietal posterior por medio de la fascia retroduodeno-pancreática o fascia de Treitz. El cuerpo va a fijarse hacia atrás por una fascia retropancreática o fascia de Told 1. Y la cola va a quedar libre, recubierta por delante y por detrás por peritoneo, como veremos más adelante. El límite entre ambas fascias es la arteria mesentérica superior. Recuerden el nombre de estas fascias porque las vamos a volver a nombrar cuando hablemos de las relaciones posteriores del páncreas. Habiendo hecho todas estas aclaraciones, podemos arrancar con las relaciones del páncreas. La cabeza es, como vemos en la imagen de la izquierda, el segmento del páncreas que se encuentra abrazado por las porciones del duodeno. En su borde superior presenta un canal donde se apoya la primera porción del duodeno, y en su borde inferior existe una prolongación en forma de gancho, que también se lo conoce como proceso unciforme, que, como vemos en las imágenes de la derecha, el gancho suele pasar por detrás y por debajo de los vasos mesentéricos superiores, como vemos en la imagen C. Pero, debido a sus variaciones anatómicas, su longitud puede cambiar y si es demasiado corto, como en la imagen A, no se relaciona con los vasos mesentéricos. O también, como vemos en la imagen B, puede pasar solo por detrás de la vena mesentérica. En la cabeza del páncreas podemos describir que su cara anterior se encuentra dividida por la raíz del mesocolon transverso en una porción supramesocólica y una inframesocólica, como vemos en la imagen de la izquierda. La región supramesocólica se relaciona con el lóbulo cuadrado del hígado. Por eso es que en la imagen cadavérica de la derecha, el hígado está vertido hacia arriba para poder ver el páncreas.
La región inframesocólica está recubierta por el mesocolon transverso, el colon y las asas intestinales. La cara posterior de la cabeza, en cambio, se relaciona con la porción retropancreática del colédoco, marcado de color verde, y con la fascia de Treitz, que habíamos nombrado previamente cuando hablamos de la embriología. A través de esta fascia retroduodeno-pancreática se relaciona con la celda renal derecha, vena cava inferior y vasos renales derechos, como vemos en la imagen. Las relaciones del cuello del páncreas. Por delante se proyecta a la altura del píloro, como vemos en la imagen de la izquierda, marcado con una letra P de color naranja, mientras que por detrás se relaciona con la formación de la vena porta, como vemos en la imagen de la derecha, también marcada con una letra P. Este es un reparo anatómico importante. Recuerden que la vena porta se forma por la confluencia de las venas mesentéricas superior e inferior junto con la vena esplénica. Relaciones del cuerpo del páncreas. Su cara anterior se encuentra recubierta por la hoja posterior o parietal de la transcavidad de los epiplones, o también conocida como bolsa omental. La transcavidad de los epiplones es ese espacio que se ve en la imagen delimitado por el páncreas por detrás y el estómago por delante. Por intermedio de esta, se relaciona con la cara posterior del estómago. En esta imagen, que es un corte sagital desde una vista lateral, marcado con la letra T, tenemos a la transcavidad de los epiplones, que tiene por delante al estómago, por arriba al hígado y por detrás al páncreas. En las relaciones posteriores del cuerpo del páncreas nos encontramos con la fascia de coalescencia retropancreática o fascia de Toldo que habíamos nombrado en la parte de embriología. A través de esta fascia se relaciona con la aorta abdominal, la raíz de la arteria renal izquierda y la arteria mesentérica superior, como se ve en la imagen, donde fue extirpado el cuerpo del páncreas para que se puedan ver los vasos que acabo de mencionar. La pinza aórtico-mesentérica es una formación vascular constituida por la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Esto lo podemos observar mejor en la imagen de la derecha, donde hice zoom al segmento de la aorta abdominal de donde nace la raíz de la arteria mesentérica superior. Y como puede apreciarse en esta misma imagen, se ve cómo la vena renal izquierda pasa en dirección horizontal por delante de la aorta y por detrás de la mesentérica superior, creando así una especie de pinza. Ahora, si volvemos a ver las mismas estructuras, pero en el corte sagital, como vemos en la imagen de la izquierda, vemos cómo tenemos la columna e inmediatamente por delante tenemos a la aorta abdominal. De ella nace la mesentérica superior, que como podemos ver nace en la cara posterior del páncreas y pasa por delante del gancho. Y entre ambas cruza en azul la vena renal izquierda. Sobre el borde superior del cuerpo nos encontramos con el plexo solar y sus ganglios y con el tronco celíaco con sus ramas. Ambos los podemos ver en estas imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos al plexo solar sobre el borde superior y en la imagen de la derecha tenemos al tronco celíaco con sus ramas. Del borde inferior continúa la inserción del mesocolon transverso, que a nivel de la cabeza la dividía en la mitad. La tenemos marcada acá. Va por la mitad de la cabeza del páncreas y por el borde inferior del cuerpo y la cola. Las relaciones de la cola del páncreas. La cola, como dijimos anteriormente en la parte de embriología, se encuentra recubierta por delante y por detrás por peritoneo. Ambas hojas se unen para dirigirse al vaso, que es el que está de color violeta marcado con la letra B, formando el epiplón pancreático esplénico. La cola por delante tiene la transcavidad de los epiplones y por detrás al riñón izquierdo, como vemos en la foto. Y como mencioné recién, el extremo de la cola se relaciona con el vaso por medio del epiplón. Esta es una imagen que me gusta mucho para explicar las estructuras que fuimos nombrando hasta recién. Habíamos dicho que el peritoneo es esa serosa que recubría toda la cavidad abdominal e iba replegándose formando diferentes estructuras. Bueno, acá lo podemos ver mejor. Este es un corte transversal desde una vista superior. Como dijimos, el peritoneo recubre toda la cavidad, así que si por ejemplo arrancamos desde el extremo inferior derecho, al lado del riñón derecho, como voy a marcar ahora, y continuamos por el peritoneo parietal, recubriendo la cara profunda de la pared abdominal anterolateral,
siguiendo su recorrido hasta el riñón opuesto, o sea, el riñón izquierdo, lo recubre por su cara anterior y recubre la cara posterior de la cola del páncreas y se dirige al vaso para formar el epiplón pancreático esplénico. Luego, el peritoneo recubre toda la superficie del vaso, formando peritoneo visceral, y se extiende o se dirige hacia el estómago, formando lo que conocemos como epiplón gastroesplénico. Recubre toda la superficie anterior del estómago y se dirige hacia el pedículo hepático, que lo abraza por delante y por detrás y vuelve a recubrir la cara posterior del estómago, conformando el epiplón menor. Luego continúa y vuelve a pasar al vaso, formando o terminando de constituir el epiplón gastroesplénico y terminando de concluir el epiplón pancreático esplénico. Luego recubre toda la cara anterior del páncreas, pasa por delante de los grandes vasos y luego recubre toda la superficie del hígado por delante y por detrás para volver al sitio de origen donde arrancamos a describirlo. Se habla de simbiosis duodeno-páncreas debido a su estrecha relación embriológica, fisiológica y anatómica. Embriológicamente hablando, como ya mencionamos antes, los dos evosos pancreáticos nacen del endodermo duodenal. Fisiológicamente hablando, las secreciones pancreáticas, es decir, el jugo pancreático con sus enzimas, se vuelcan en el duodeno. Y anatómicamente hablando, hemos mencionado cómo el duodeno enmarca o abraza la cabeza del páncreas y cómo sus conductos desembocan en el duodeno. Y como veremos ahora también, comparten irrigación por parte de los vasos pancreáticos duodenales. Irrigación e inervación. Antes de empezar a hablar de la irrigación del páncreas, quiero dejar en claro que es un tema con múltiples variaciones anatómicas y de la nomenclatura. Dependiendo de la bibliografía que utilicen, pueden notar que puede variar, pero mientras que corresponda a los libros que recomienda la cátedra va a estar bien. Ahora sí, a la irrigación del páncreas la podemos subdividir en un sistema derecho, un sistema izquierdo y una región media. El sistema derecho va a estar representado por los arcos pancreático-duodenales, que como su nombre lo indica, se distribuyen por el duodeno y la cabeza del páncreas. La región media va a estar irrigada por la arteria pancreática magna o dorsal y por la arteria pancreática inferior, y el sistema izquierdo por ramos de la arteria esplénica. Bueno, arranquemos por el sistema derecho. Como dijimos recién, se va a distribuir por la cabeza del páncreas y está constituido por los arcos pancreático-duodenales. Estos arcos son dos, uno superior y otro inferior. En esta diapositiva vamos a explicar el arco pancreático duodenal superior. Este arco, como indiqué en el recuadro que tenemos a la derecha, se forma por la anastomosis de la arteria pancreático duodenal derecha superior junto con la rama superior de la arteria pancreático duodenal izquierda. Ahora vayamos al dibujo para entender de qué estamos hablando. Si vemos en el extremo superior izquierdo, tenemos señalada la arteria pancreática duodenal derecha superior. Esta arteria es colateral de la arteria gastroduodenal, que ya la habíamos nombrado previamente, y a su vez la arteria gastroduodenal es rama de la arteria hepática. Por debajo, en el extremo opuesto, tenemos la arteria mesentérica superior. Si pueden observar, nace una rama a la cual llamamos arteria pancreático-duodenal izquierda. Esta arteria se divide en dos ramos terminales, uno superior y uno inferior. El ramo superior es el que se anastomosa con la arteria pancreático-duodenal derecha superior para formar el arco pancreático-duodenal superior, como se ve en el dibujo. Ahora nos queda por ver del sistema derecho el arco pancreático-duodenal inferior, que como pueden ver en el recuadro, se forma por la anastomosis entre la arteria pancreático-duodenal derecha inferior con la rama inferior de la arteria pancreático-duodenal izquierda. Otra vez, en el mismo dibujo, volvemos a señalar a la arteria gastroduodenal. Una de sus terminales es la arteria pancreático-duodenal derecha inferior, ahí señalada, que se anastomosa con la rama inferior de la arteria pancreático-duodenal izquierda, como vimos en la diapositiva anterior. Así quedan determinados los dos arcos que dan irrigación a la cabeza del páncreas y parte del duodeno. Nos quedan por ver los sistemas medio e izquierdo. Como dijimos antes, la región media del páncreas está irrigada principalmente por dos arterias,
la arteria pancreática dorsal o magna y por la arteria pancreática inferior. Como vemos en el dibujo esquemático, vemos que sobre el borde superior del páncreas está la arteria esplénica yéndose en dirección al vaso, pero cerca de su origen, en el tronco celíaco, da una rama conocida como pancreática magna o dorsal, que está dibujada en línea punteada ya que se distribuye por la cara posterior o dorsal del páncreas. Desciende verticalmente y da una rama derecha y una izquierda como vemos en el dibujo. La otra arteria es la pancreática inferior, que como vemos nace de la arteria mesentérica superior y recorre el borde inferior del cuerpo del páncreas. Para terminar con la irrigación nos queda describir el sistema izquierdo, que está dado por ramos cortos y rectos de la arteria esplénica, que como ven en la imagen, discurre por el borde superior del cuerpo de la arteria esplénica y por la cola también en dirección al vaso, y va dando ramos cortos al páncreas. Todas estas arterias que nombramos previamente van anastomosándose y formando una gran red por delante y por detrás del páncreas, como podemos ver en estas dos imágenes. En la de la izquierda vemos los vasos que se distribuyen por la cabeza del páncreas y también a la arteria esplénica con su recorrido sinuoso por el borde superior del cuerpo y la cola, dejando en su recorrido vasos para el páncreas. Y en la imagen de la derecha vemos cómo los arcos pancreáticos duodenales también abrazan al páncreas por su cara dorsal. En cuanto al drenaje linfático del páncreas, los vasos linfáticos suelen acompañar a las arterias. Podemos dividir el drenaje linfático en dos regiones. Una región de la cabeza y el cuello, donde la linfa drena a ganglios pancreáticos duodenales, mesentéricos, hepáticos, celíacos y preaórticos, como vemos en el dibujo, y una región que corresponde al cuerpo y la cola, cuya linfa drena a ganglios pancreáticos esplénicos o directamente a ganglios preaórticos, como también vemos en la imagen. Acá tenemos dividido en una región de cabeza y cuello y la región del cuerpo y la cola. La región de la cabeza y el cuello va a drenar a ganglios pilóricos, pancreático-duodenales, mesentéricos y aórticos, mientras que el cuerpo y la cola va a drenar a ganglios pancreáticos, que pueden ser superiores o inferiores, mesentéricos, aórticos o incluso esplénicos. Para concluir con el recorrido, los ganglios retroduodeno-pancreáticos drenan a ganglios abdomino-aórticos, de ahí al conducto torácico y de ahí al confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Para terminar, como último tema, tenemos que hablar de la inervación del páncreas. Su inervación está dada por ramos simpáticos y parasimpáticos provenientes del plexo celíaco o plexo solar y del plexo mesentérico superior siguiendo las arterias. En ambas imágenes podemos visualizar al plexo celíaco y al plexo mesentérico. Bueno, acá les dejo la bibliografía para que consulten y hasta acá llegamos con el tema del páncreas. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.